Como bien decía Gilberto, y yo retomo el concepto del bien jurídico, hay que tomar postura en cuanto si el derecho penal protege bienes jurídicos o la vigencia de la norma. Primer punto. Como bien decía Enrique Bacigalupo Zapater, bueno, cuando hablamos de bien jurídico, el concepto jurídico, ¿qué es? Que ese bien es reconocido a partir de una norma. Y ahí viene el círculo vicioso, si es la vigencia de la norma o el bien jurídico. Bien jurídico que no nace con una función limitadora, sino directamente con una función justificante, y que los juristas habitualmente, ante una nueva figura delictiva, salimos de forma desesperada a buscar ese bien jurídico y no nos damos cuenta que en cierta forma estamos legitimando, a partir de su ubicación, la norma prohibitiva o la norma de mandato que nos impone el legislador. Y yo iba a hacer un análisis más o menos, salvo el artículo 4 que le iba a tratar el doctor, un análisis más o menos de todo el articulado, pero por una cuestión temporal lo voy a tratar de comprimir un poquito. Si partimos de la base del criterio tradicional del bien jurídico, nos va a servir para delimitar la interpretación teleológica del tipo penal. Tradicionalmente en nuestro código, los delitos sexuales, como decía Carballo, los delitos chanchos, el bien jurídico protegido eran las buenas costumbres. Y así está establecido en nuestro código. Posteriormente, la doctrina penal, nacional o extranjera, empezó a hablar del concepto de libertad sexual, de indemnidad sexual, y en muchos casos de la personalidad del hombre. Específicamente, en la ley 17815, la doctrina nacional ha variado en tres posiciones diversas, entender que lo que se tutela es la dignidad personal de los hombres, en la posición de Miguel Angón. En cambio, Ricardo Lachner va por la libertad sexual y Gonzalo Fernández, siguiendo una vieja postura, va por el concepto de indemnidad sexual. Yo creo que en la ley específicamente me afilio a la posición de Gustavo Aboso, un profesor argentino que visitó nuestra casa de estudios hace unos días, a decir que en verdad la libertad sexual es en estrecha relación al derecho que tiene el menor de edad y el incapaz, porque no olvidamos de esta ley que habla de menores de edad o incapaces, a no ser abusado sexualmente por parte de terceros. Y visto ese panorama, toda la legislación, toda la disposición se enmarca en un concepto, lo que sería un delito especial, pero no por su calidad de sujeto activo, que puede ser cualquiera, sino en cuanto al agente pasivo, que es un agente pasivo cualificado, que se refiere a una persona menor de edad o incapaz. Por lo tanto, no se va a configurar este delito si el sujeto pasivo, como titular del bien jurídico protegido, no reviste la característica de la minoría de edad o de la incapacidad. Es muy amplia en cuanto no exige la concurrencia de medios típicos, habla siempre de cualquier forma, de cualquier manera, pero asimismo tiene un elemento, a mi punto de vista, neurálgico, que es un elemento que integra el tipo objetivo. Ahora sí. No tengo voz bastante ronca, digamos. ¿A dónde estaba todo esto? El tipo. Hay un elemento normativo que está delimitado por el propio protocolo en el artículo 2, literal B, que es plasmado en el artículo 3 de esta ley, que define, por lo tanto es una definición auténtica del legislador, que define lo que se entiende por material pornográfico, como ya lo explicó bien específicamente Gilberto. Pero tiene una particularidad. Luego de escribir, y se lo puedo leer, por pornografía infantil se entiende toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Ese elemento normativo puede llevar a que opere en algunos casos por el desconocimiento de la norma o una mala interpretación, estar frente a una situación de error, que va a poder excluir el tipo eventualmente. Pero
hay un aspecto que para mí es fundamental, viendo todo lo que son las redes sociales, cuando habla de genitales. No hay que hacer una interpretación amplia, como dice Maximiliano Rusconi, que mañana va a estar aquí. Al momento de interpretar los tipos penales hay que seguir un criterio de indubio pro reo, ya no como criterio de valoración de la prueba, sino como criterio de interpretación del tipo penal, y siempre ir al tenor literal mínimo de la norma y no hacer interpretaciones extensivas donde el borde raya con analogía. Y en ese punto de genitales, hay que entender por genitales la vagina y el pene, pero quedaría fuera lo que serían las nalgas, el ano, la boca, las mamas. Por lo tanto, ahí empezamos a restringir la conducta típica. De esta manera, se va restringiendo el tipo, que es muy amplio, y más cuando tenemos en cuenta que estamos hablando de delitos de peligro abstracto, donde el legislador ex ante considera peligrosa la conducta para el bien jurídico protegido y la persona investigada o indagada por este delito no va a poder esgrimir como argumento defensivo que no se da la efectiva lesión del bien jurídico o la puesta efectiva de peligro del mismo, sino que el legislador considera per se y ex ante que dicha conducta es peligrosa para el bien jurídico que trata de proteger con esta norma. Lo que marca o delimita clarísimamente el concepto de que estamos frente a un adelantamiento de la barrera de la punibilidad. Acá lo que se da es castigar o punir un estadio previo, muy previo, a la elección efectiva del bien jurídico. Por decirlo de otra manera, ya no se requiere, el magistrado o la fiscalía actuante no va a necesitar demostrar, entre paréntesis, lamentablemente, demostrar que efectivamente hubo una lesión al bien jurídico libertad sexual del menor, o que efectivamente corrió peligro la libertad sexual del menor, sino que, configurados los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo, la conducta se subsume plásticamente en el tipo penal y por ende ya está configurado el reato. Lo que lo transforma, y esto lo mete en un escenario político criminal que el maestro del querido Florencio, el doctor Silva Sánchez, llama la expansión penal, o que el mismo Daniel Pastor, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, ha llamado el neopunitivismo, donde toda esta nueva normativa nos viene impuesta de los países desarrollados a partir de protocolos o convenciones, y que nuestros países, muchas veces inferiores desde el punto de vista no solo demográfico, sino económico, lo acatamos sin chistar. Pero esto es el panorama más o menos general. Entrando rapidito unos artículos que nos puede interesar. En el primero se habla de la fabricación o producción de material pornográfico, con utilización de personas menores de edad o incapaces. Fabricar y producir es casi lo mismo, la misma cadena. La producción es un estadio previo a la fabricación, si ustedes quieren, y un concepto más amplio, pero estaría marcado como etapa sucesiva de un mismo intercrímenes. No veo dificultad respecto a eso. El doctor Lerner plantea una duda, en verdad, él plantea su duda y se la contesta él mismo y le busca una solución, que al decir cuando se habla de pornografía infantil se introduce en el tipo subjetivo una referencia subjetiva cuando se habla de fines primordialmente sexuales. Yo creo que no es correcto, porque si bien esa es la definición que se le da a la pornografía infantil, la definición no integra el tipo objetivo, y ese elemento subjetivo que vendría a ser una referencia subjetiva del tipo, distinto del dolo, que viene a marcar la misma intensidad de marcha donde sigue el dolo, directamente no se daría. Por lo tanto, considero que es una conducta que se castiga en el tipo subjetivo a título de dolo directo y eventualmente se podría configurar a título de dolo eventual, salvo que se comparta la opinión del doctor Lagner
de entender que hay una referencia subjetiva que va a delimitar de esa manera la imputación subjetiva al título solo de dolo directo. Si bien son un delito de peligro abstracto, considero que el mismo admite tentativa, que es fraccionable el intercrímenes y que no había impedimento ninguno para tipificarlo. Perdón por la celeridad, pero el tiempo me apremia un poco. En el artículo 2 se habla del comercio y la difusión de material pornográfico, en que aparezca la imagen o otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces. Y ahí abre este criterio que surge a partir del derecho penal internacional de no respetar el principio de legalidad en cuanto a ser estricto, sino que es una proliferación de verbos nucleares tratando de abarcar el máximo posible de conducta y no dejar ninguna rendija o ningún resabio donde una conducta se pueda escapar de esta imputación. Habla de comercio, difundiere, exhibiere, almacenare con fines de distribución, importare, exportare, distribuyere u ofertare material pornográfico. Después con los mismos requisitos que aparezca la imagen o cualquier otra forma de representación de una persona menor de edad o incapaz. Acá lo que vemos es lo que decíamos al principio, un verdadero adelantamiento de la barrera de punibilidad, ya que ¿cómo voy a comercializar algo si no lo tengo? Es un delito de posesión en parte. Almacenar con fines de distribución. Por lo tanto, el mero almacenamiento de prostitución, de pornografía infantil o de incapaces, si no es con fines de distribución, que esa sí es una referencia subjetiva, no encuadraría en este tipo penal. Lo que lleva, si lo llevamos a casos reales, si un mayor de edad baja de internet pornografía infantil y los almacena en su computador, si no tiene la intención de difundirlo a posterior, su conducta va a ser penalmente irrelevante, absolutamente atípica, salvo que cometa alguno de los otros verbos de comercializar, difundir o exhibir, importar y exportar. Importar y exportar es que la discusión que se da es el ingreso o egreso de material pornográfico por la zona limítrofe de nuestro país, o va a requerir los requisitos que exige la ley aduanera a los efectos de exportar e importar. Creo que es un elemento netamente normativo, la exportación e importación, y no es un trasiego o un contrabando, si ustedes quieren, de material pornográfico, sino que va a seguir los requisitos que establece la ley aduanera para importación y exportación de mercaderías. Y el otro problema que da es el trasiego que puede haber de importación y exportación a partir de los medios electrónicos, por internet. Yo puedo comercializar, estando en el territorio de la República, comercializar material pornográfico a una persona que está en Singapur. Y ahí nos daría también cierta problemática. Acá, salvo en el almacenar con fines de distribución, es claro que no hay una referencia subjetiva, salvo esta. Salvo en esta modalidad se podrá castigar a título de lo directo y de la otra forma no se puede descartar que se pueda llegar a imputar a título de dolo eventual. Y viendo que me quedan 5 minutos, entro en el último, que es el que más me interesa. El artículo 3 y 5, principalmente el 3, habla o eleva a rango de delito autónomo la participación criminal en estos delitos. Acá no estamos haciendo bien referencia a un caso de participación criminal, ya sea participación primaria en calidad de coautores o participación secundaria en calidad de cómplices, que la propia ley lo automatiza, lo eleva a rango de delito autónomo y lo establece como tal. Por lo tanto, violando de esa forma un poco el contexto de nuestra legislación en materia de participación criminal establecido en el artículo 59, 60, 61 y 62 de nuestra legislación. Y para ir redondeando, en el artículo 5 y 6 viene a establecer también penar los casos de coparticipación criminal de forma autónoma, pero el artículo 6 tiene una relevancia particular.
habla del tráfico de personas con fines, se lo leo, el que de cualquier modo favorezca o facilite, bien caso de participación criminal, la entrada o salida del país de personas menores de edad o incapaces para ser prostituidas o explotadas sexualmente. Hay que acordarse que a posterioridad de esta ley, por la 18250, surge la ley de delitos migratorios, y hay que ver, porque ahí confunde lo que acá se refiere como tráfico. Si vamos a la ley de delitos migratorios, se subsumiría más en el concepto de trata y no de tráfico. Y hay que ver, por el principio de especificidad, si aplicamos este o aplicamos el otro. Porque el otro, cuando habla de trata de personas, también hace referencia cuando es para actos sexuales. Por lo tanto, hay que ver qué norma se aplica o no que cause una disyuntiva. En definitiva, yo quiero terminar con un ejemplo que ayer se lo planteaba Gilberto Rodríguez por teléfono y no le encontramos solución. Lo aplicamos con Florencio también hoy. Planteo dos situaciones de la vida real y vamos a ver cómo esta legislación, que si bien quiso acompasarse, vemos que ha quedado rezagada en el tiempo y que no da respuestas a hechos que se pueden cometer todos los días, más a partir del influjo de Facebook, WhatsApp y todas estas redes sociales que yo no tengo, salvo WhatsApp, no tengo ni Facebook, ni nada de eso. Y planteo dos situaciones para, si quieren, lo debatimos si hay tiempo o para que lo piensen. Muchacha, 17 años de edad, va a bailar con un grupo de amigas siempre al mismo lugar bailable. Como hay gente joven, no me pida nombre de baile porque voy a nombrar algo de hace 20 años atrás y no van a existir más. Y en ese baile hay un muchacho que es el más buen mozo de la fiesta y que todas las chicas lo quieren, en cierta forma, entre comillas, poseer como trofeo de guerra. Esta chica lo conquista, se va del baile con él, lo invita a su apartamento, al de ella, que vive sola, mantiene relaciones sexuales de la más amplia índole, y lo filma sin que esta persona, este chico, que es mayor de edad, conozca la asistencia a la filmación. Luego, cuando el chico se va y termina la muy buena noche, ella lo envía, ese video, se lo envía a sus amigas o al grupo de amigas o de contactos, mostrando lo que había sido el acto sexual. Pregunto, ¿entra dentro de esta ley? Si decimos que fabricar o producir material pornográfico, lo ha hecho esta menor de edad, pero con una particularidad. La misma persona que la ley requiere como sujeto pasivo del delito calificado es el agente de la conducta. ¿La vamos a poder penar? ¿Es punible? ¿Es subsumible? Alguien de una fiscalía me decía, y bueno, yo por política criminal, y esto se archiva. Y yo pregunto, bueno, pero si el archivo hay que fundarlo, ¿cuál es el fundamento legal para decir que no hay nada? Mis colegas no tenían solución al caso. Yo no la tengo. Y la otro problema que planteo, y esto es un caso real, no hipotético. Muchacho, 22 años, conoce por las redes, por Facebook, una chica de 15, que verdaderamente, de acuerdo a las imágenes, aparenta un poquito más. Luego de ese chichoneo amoroso vía chat, digamos, ella le exige que le mande imágenes de él porque no lo conoce. La primera imagen de él va de cuerpo entero, vestido, acostado en una cama. Ella le devuelve la prestación mandando una foto de cuerpo entero, pero que lamentablemente no se ve la cara, porque cuando aprieta el celular el flash pega en el espejo y no sale el rostro. Siguen las conversaciones, va subiendo de tono, ella le dice que le muestra algo más, y este muchacho no tiene la mejor idea que mostrarle una foto del pene. A lo que ella le responde con una foto, mostrándole los senos, ropa interior abajo y mostrándole los senos y donde se ve la cara.
La mamá le encuentra el celular a la nena y hace la denuncia en el juzgado respectivo. Primero, ¿hay material pornográfico? Lo primero a dilucidar. 2, que se difundió, hay probado que no se difundió. Quedó entre ellos nada más. Esa conducta es subsumible dentro de alguno de estos 6 artículos que tiene la ley, y con eso redondeo, agradezco la atención y estoy abierto para alguna consulta o algo al respecto. Muchas gracias.